El objetivo de la clase de hoy es resolver problemas de función logarítmica y función exponencial. Para ello vamos a trabajar, por ejemplo, en el primer ejercicio, que es el problema 17 de la guía, que lo vamos a copiar y los vamos a trabajar. Entonces el problema 17 y que explica lo siguiente. Habla de que Carlos ha decidido depositar una cuenta de ahorro, ¿ya? Y una cantidad inicial de 50.000 pesos. La expresión TC permite calcular el tiempo en años en que debe tener ahorrado el dinero o la cantidad inicial. Si se quiere obtener una cantidad final de ese dinero en pesos. O sea, el TC significa, en este caso el T, significa el tiempo en años que tiene que estar el dinero para yo querer obtener un valor, en este caso, esperado. Y el valor esperado se va a llamar C. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener 100.000 pesos, tengo que ver cuántos años debe pasar para que ocurra según esa función. Entonces la T está en años y la C es el dinero que uno espera obtener. Entonces, bajo esa premisa, lo indica en la fórmula, que significa T de C, logaritmo eh, de base 1,3 de C de 50.000. El problema radica acá en lo siguiente: los ejercicios que hicimos la clase pasada, solamente habíamos trabajado con la función logarítmica y la función logarítmica automáticamente tiene una base 10. Pero ¿qué pasa cuando la base no es base 10? ¿Qué pasa con esa variable? Eso entonces es lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasaría en estos casos? Y después vamos a responder las dos preguntas, en este caso que es ¿cuál es el tiempo que debe mantener el ahorro para tener una cantidad de 850.000 pesos? Y al cabo de 5 años y medio, ¿cuánto dinero tendrá? Esas son las dos preguntas que vamos a responder ahora. Entonces, una cosa importante, jóvenes, la mayoría de las calculadoras no traen esa opción em, de la base, de cambiar la base. La gran mayoría de personas tiene una calculadora que solamente calcula logaritmos. Entonces, cuando uno dice, está calculando logaritmo, está calculando el logaritmo de base 10. Entonces, vuelvo a repetir, las calculadoras no están preparadas para eso. Pero no quiere decir que no se pueda hacer igual el ejercicio. Lo que sí hay que hacer un proceso un poco mayor, eh, un elemento distinto que me ayude a calcular la variable. Entonces, en esos casos el proceso se denomina cambio de base. Entonces, el cambio de base ocurre cuando veis C motivo, cualquier motivo que yo tenga, no pueda calcular el logaritmo. ¿A qué me refiero con eso? Si yo estoy trabajando con mi calculadora en mi casa o con mi teléfono, tiene la siguiente particularidad el teléfono en sí. Si me preguntasen esto, a mí en un ejercicio, yo lo podría calcular. Por ejemplo, si yo escribiera logaritmo 50, alguien lo podría hacer. Escribiría logaritmo 50 y al tiro directamente le da una solución que es 1.6989. Ya automáticamente le da el resultado en la calculadora. ¿Por qué? Porque la calculadora asume que acá hay un 10 pequeñito. Eso lo asume. Entonces cuando uno lo escribe, asume esa opción. Pero si yo escribo en este caso logaritmo de base 2 de 50, la calculadora no va a saber hacerlo. Me va a indicar siempre la misma solución, me va a indicar esta solución. Porque hay gente que escribe el logaritmo y le escribe en 50 y siempre le da la misma respuesta. Pero el problema ahora en el ejercicio es que yo quiero que tenga una base distinta, que es el 2. Entonces no es lo mismo trabajar con esa base que trabajar con esa. Recuerden, ¿por qué? Porque los logaritmos se pueden convertir en potencia. Eso quiere decir que si yo el 10 lo elevo a 1.6989 va a dar 50. Entonces yo tengo que buscar un número, 2 elevado a cuánto me da 50. Entonces para no andar pensando qué número, lo que uno hace es lo que se denomina cambio de base. Y el cambio de base
es lo siguiente. Se escribe el número, en este caso, logaritmo. Todo se escribe como logaritmo normal, con logaritmo de base 10, que es el que trae la calculadora. Entonces todo con logaritmo. Y se escribe el 50 en la parte superior y el 2 en la parte inferior. Siempre el número que está como base, que es el número chiquito que está acá abajo, va en la parte inferior. Entonces, eso es un cambio de base que lo puedo hacer en mi calculadora. Entonces, en mi calculadora escribo logaritmo de 50 dividido logaritmo de 2. Eso me indica que es 5.64, que sería la respuesta correcta. En el caso de ustedes, si tienen dudas si la solución es la correcta, simplemente hay que probar. Por ejemplo, si alguno dice, quiero probar si el logaritmo que calculé está correcto, entonces alguien diría, esto es 10 elevado a 1,6989, me tiene que dar 50. Tendría que dar 50. Yo lo pruebo con mi calculadora, escribo 10 elevado a 1,6989, me da 49.99, o sea, justo 50 aproximado, está correcto. Y acá yo debiese hacer lo mismo, decir 2 elevado a 564,64, me tendría que dar 50 para comprobar que el logaritmo esté correcto. Entonces escribo 2 elevado a 5.64, eso da un 49.86, que también es cercano a 50, ya que como no aproximé los decimales, por eso lo acorté, no me va a dar justo el valor exacto, pero me va a dar un valor muy cercano. Entonces, esa es la forma de ir comprobando los logaritmos. Los logaritmos, recuerden, si yo lo habíamos escrito ayer, si, disculpe, la clase pasada, no ayer. Eh, si yo escribía logaritmo de base A de B es igual a C, eso quiere decir, si yo lo llevo a potencia, eso es lo mismo que decir que A elevado a C tiene que ser igual a B como potencia. Eso es lo que ocurre en nuestro tipo de ejercicios que estamos trabajando con las dos propiedades logarítmicas, ¿ya? Con la propiedad logarítmica y la exponencial. Entonces, normalmente el logaritmo es buscar el exponente realmente de una potencia. Entonces, el cambio de base, recuerden, simplemente se hace una división y mi calculadora lo va a hacer automáticamente, ¿ya? Entonces, eso nos va a permitir a resolver todos los ejercicios que tengamos. Entonces, vamos a aplicar el cambio de base, por ejemplo, para el primer ejercicio. Vamos a borrar acá. Y vamos a aplicar ese cambio de base a nuestro primer ejercicio. Ejercicio A. ¿Cuál es el tiempo que debe permanecer el dinero ahorrado para que el capital sea 850.000? O sea, C tiene que ser 850.000. Eso nos dice el ejercicio, pero yo no sé el valor de T. Eso quiero saber. Entonces alguien diría, T de 850.000, o sea, vamos a reemplazar la C por 850.000, es igual al logaritmo de 1,3 de, paréntesis, 850.000 dividido 50.000. Y lo cerramos ahí. Entonces, eso vamos a calcular. Calculamos logaritmo de 1,3 y dividimos 850.000 dividido 50.000. Eso sería 17. 17. Como no puedo calcular eso, ocupo lo que es cambio de base. Entonces escribimos logaritmo de 17 partido por logaritmo de 1,3. Logaritmo de 17 dividido el logaritmo de 1,3 da un resultado que es 10.798, 10.80. O sea, que cuando esa persona que invirtió 50.000 pesos y quiere tener 850.000 pesos, eso va a ocurrir al cabo de 10.80 años. Eso sería mi respuesta.
O sea, para tener 850.000 pesos, 10,8 años va a tener esa persona. Y tenemos listo nuestro ejercicio ya definido, ya, ya resuelto. Preguntas, vamos a dejar que copien un rato y de ahí vamos a continuar para la pregunta B, que es ¿qué pasaría al cabo de 5 años? Si tienen alguna consulta me la van realizando. Veamos, chicos, vamos a continuar. Entonces ya he hecho el ejercicio. La pregunta A, ¿qué pasaría la pregunta B? Dice, al cabo de 5 años y medio, ¿cuánto dinero tendrá esa persona? Entonces para eso vamos a borrar acá. Queremos saber cuánto dinero habrá al cabo de 5 años y medio. Y escribimos acá, en este caso, la pregunta B, recién nos daban como dato el C, ahora nos dan el dato el tiempo. Entonces, la pregunta B, sabemos que el tiempo, o el TDC, si queremos llamarlo, la solución tiene que dar 5,5 años. Entonces, yo no sé cuánto es el dinero que habrá al cabo de 5 años. Entonces, reemplazamos la fórmula, 5,5 es igual a el logaritmo de 1,3 de C partido por 50.000. Entonces, en ese caso, pasa lo siguiente, acá no, la idea es eliminar el logaritmo. Entonces, este logaritmo lo vamos a convertir a lo siguiente. Vamos a escribir el 1,3 elevado a 5,5. Entonces la base la mantenemos, el resultado lo dejamos como exponente. Tiene que ser igual a C partido por, parece más con una B que una C, vamos a arreglar acá. C es igual a 50.000. Luego ese 50.000 que estaba dividiendo vas a multiplicar. Entonces 1,3 elevado a 5,5 multiplicado por 50.000. Eso va a ser mi valor de C. Ocupamos nuestra calculadora. 1,3 elevado a 5,5 da 4,23 y algo. Ese valor lo multiplicamos por 50.000 y eso nos da un total de 211.669 o 211.670 aproximadamente. Por lo tanto, el valor de C es igual a 211.670 pesos. Eso es el dinero que se espera obtener al cabo de 5 años. Entonces, la persona que invirtió 50.000 pesos o ahorró 50.000 pesos, al cabo de 5,5 años va a tener una cantidad de 211.670 pesos ahorrado. Siempre y cuando no haya tocado el dinero, ¿ya? Bajo ese formato de este ejercicio. Entonces, esa es la idea del planteamiento de los problemas que tenemos acá en nuestro material de estudio, que nos va a ayudar a entender un poco más la materia y ver los elementos que nos van a llevar a sacar una buena nota en la tercera evaluación, no la última, en la tercera evaluación. Recuerden que esa evaluación es la próxima semana, ya el próximo viernes es la evaluación de funciones. O sea, de aquí hasta la clase previa a la prueba vamos a estar haciendo ejercicios para enfocarnos completamente a tener una buena calificación y aprender obviamente lo, lo que requeremos para esta unidad. Entonces vamos a dar un tiempo para que lo copien y vamos a hacer otro ejercicio. Voy a
elegir uno de los ejercicios online que están en la sección, que son los de la unidad 5. Así que vamos a esperar que lo copien y vamos a avanzar con respecto a eso. Vamos a ver si podemos amplificar un poco esto. Entonces veamos, chicos, vamos a continuar. Vamos a hacer un ejercicio que está dentro de nuestra plataforma. Son los ejercicios online que está en la unidad. Para ello, vamos a enfocarnos en el siguiente problema. Entonces borramos esto y vamos a hacer el siguiente problema. No lo copio, vamos a volver a editarlo para que lo copies, no hay problema. Veamos. Vamos a ver al tiro.
Bueno, chicos, ese es uno de los ejercicios que está en su plataforma. Obviamente esto va cambiando, las soluciones también van cambiando. Por ejemplo, dice, la población en cierto país está moldeada o modelada a través de la función 5 por Euler elevado a 0.18 t más 2, donde el tiempo tiene que ser mayor o igual a 0, donde P de t está en millones de habitantes y t está medido en años a partir del 2003. Entonces, la primera pregunta es cuánto sería la población inicial de este lugar. Entonces, en este caso, el ejercicio, eh, primero lo voy a hacer ocupando de manera tradicional y después vamos a ver si podemos ocuparlo con GeoGebra para que salga más sencillo. Entonces, de manera tradicional, si me preguntan la primera pregunta, ¿cuál será la población inicial? Yo defino que el tiempo vale 0. ¿Ya? Entonces, para el tiempo inicial, el tiempo vale 0. Entonces escribimos P de 0 va a ser 5 por Euler elevado a 0.18 por el tiempo que es 0 más los 2. Calculamos 5 por Euler. 0.18 por 0 es 0 más 2. 5 por Euler elevado a 0. Todo número elevado a 0 es 1. 5 por 1 más 2. 5 por 1 son 5. Más 2 serían 7. 7. Por lo tanto, el P de 0, cuando la solución sea 0, equivale a 7. Pero en este caso, como la población P está en millones, esto sería 7 millones. Solamente por el hecho de que está hablando de millones de habitantes. ¿Ya? En la pregunta B, algo muy similar, nos preguntan cuál será la población en el año 2011. Por lo tanto, como me preguntan del 2011, antes de reemplazar el P, voy a decir lo siguiente. Año 2011. Pero la T son los años contados desde el 2003 en adelante. Por lo tanto, mi T va a ser igual a el 2011 menos el 2003. Eso corresponde a 8 años, si no me equivoco. Entonces la T vale 8, si lo resto. Por lo tanto, nosotros vamos a calcular el P de 8. Eso quiere decir que 5 por Euler elevado a 0,18 por 8 más 2. Esto sería 5 Euler. El 0.18 lo multiplicamos por 8. Esto es 1.44 más 2. Y ocupamos nuestra calculadora para escribir todo el número. 5 por Euler elevado a 1.44. Eso da un total de 21,1 más los 2 darían 23.1. O sea, 23.1 millones. Al cabo de 8 años, eso quiere decir el año 2000. Eso haciendo el ejercicio utilizando la función exponencial. ¿En qué año la población será 32,25 millones de habitantes? Incluso lo indica en cuanto ya esperamos la población. Entonces, en la pregunta C, la vamos a escribir acá. Me dicen que la población de PDT tiene que equivaler igual a 32,25. Pero yo no sé cuánto vale T. Por lo tanto, anotamos la solución. 32,25 es igual a, en este caso, a la función, que es 5 por Euler elevado a 0.18 por T más 2. Jugamos con esa ecuación. El 32,28 lo mantenemos. Ese 2 que está sumando pasa restando. Y ese 5 por Euler elevado a 0.18t lo mantenemos. Al restarlos da 30,28. Y el 5 Euler todavía lo mantenemos. Ya no hacemos nada todavía con eso.
5 Euler 0,18t por t. El 5 que está multiplicando va a dividir. Por lo tanto, acá seguimos con el 30,28 partido por 5. Recuerden que ahí está la solución del ejercicio anterior, ¿ya? Para que no se confundan ahí. Ahí tenemos esa solución. Estamos trabajando con este ejercicio. El 5 que estaba, vuelvo a repetir, estaba multiplicando, ahora va a dividir. Entonces vamos a hacer bien el 5, parece un 6 ahí, ese número. Lo vamos a pasar dividiendo. Dividimos y eso nos queda Euler elevado a 0,18t. Realizamos la división. 30,28 dividido 5. Eso es 6,056. Por Euler elevado a 0,18t. Aplicamos una propiedad de los logaritmos, que quiere decir que esto lo mantenemos igual, sin ningún cambio, pero el 0,18 pasa adelante multiplicando, y el t también, a la e. Entonces esa es una propiedad. Todo lo que está como exponente pasa adelante. Entonces esa propiedad la aplicamos ahí para el ejercicio. Entonces alguien le dice, lo aplicamos. Sí, es una propiedad, porque la habíamos visto. Pero para aplicar la propiedad no puedo llegar a hacer eso. Tengo que hacer un proceso antes. Entonces debo fijarme bien qué debo hacer antes de aplicar ese proceso. Entonces, no puedo, yo sé que tengo que aplicar esa propiedad, pero esa propiedad se aplica cuando alguien haya multiplicado por logaritmo. En este caso vamos a multiplicar por logaritmo natural debido a que estamos trabajando con el número de Euler. Entonces, logaritmo natural, 6,056 igual a logaritmo natural de 0,18, y lo vamos a anotar bien, del Euler elevado a 0,18t por t. Entonces ahí vamos avanzando en nuestro ejercicio. Vamos a hacer bien una pequeña división ahí para que se note el ejercicio. Ahí, 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 ahí. ¿Ya? Entonces tenemos el ejercicio C. Para no olvidarnos que estamos en este problema. Vuelvo a repetir, tengo que aplicar logaritmo natural. Y luego de aplicar logaritmo natural, porque vuelvo a repetir, porque es el número de Euler, recién aplicamos la propiedad. ¿Ya? Entonces, aplicamos la propiedad que estaba aplicando recién. Entonces ahí quedaría el 0,18 con la t y el logaritmo natural de Euler. Realizamos la división. Logaritmo natural de 6,056 dividido el 0,18 multiplicado por el logaritmo natural de Euler. Y nos va a indicar el tiempo. Entonces escribimos nuestra calculadora. El logaritmo natural es una ln que está al costado. Algunos lo dicen in, pero es ln. Logaritmo natural de 6,056. Eso es igual a 1,80. Todo eso dividido por la multiplicación de 0,18 por el logaritmo natural de Euler. Da un total de 10.00. Dejémoslo en 10. O sea, la t vale 10. Pero como la t, el tiempo se cuenta a partir de los 2003, 2003 más 10 serían 2013. Por eso nos indica esa solución. Solamente por ese procedimiento. Entonces, normalmente descubrir la fórmula, descubrir, mejor dicho, el valor de la x de la t, que es la variable independiente, cuesta más que la variable dependiente, porque tenemos que plantear ecuaciones. A veces son ecuaciones logarítmicas, a veces son ecuaciones exponenciales, ecuaciones lineales o ecuaciones cuadráticas. Entonces ahí tenemos el ejercicio listo para
para trabajar. ¿Ya? Entonces está resuelto. Pero, ¿qué pasaría si lo quiero hacer con GeoGebra? Y quiero hacer el ejercicio mucho más rápido. Ya que no quiero hacer ningún cálculo como el que estaba haciendo ahí. Y el GeoGebra me va a ayudar a responder las preguntas de la manera más adecuada posible mientras las sepa comprender. Esa es la idea de GeoGebra. Entonces, voy a cambiar la pantalla y vamos a compartir nuestro GeoGebra para hacer este ejercicio que recién lo hicimos manual, pero ahora también se puede hacer con el software. Entonces vamos a cambiar acá. Ocupamos GeoGebra. Ahí, GeoGebra. Para hacer el mismo ejercicio. Entonces en GeoGebra no hay tanto problema. Lo que primero que tenemos que hacer sí es escribir la función. No hay problema si la escribimos idénticamente como está escrita en el problema. Ejemplo, la función era pdt 5 por Euler elevado a 0.18 t por t, graficando la va armando ya, más 2. Tenemos la función armada y, por ejemplo, ahí tenemos la solución, como quedaría el gráfico. Si quiero ver el gráfico un poco más grande o que note más puntos, podría ser ver todos los objetos. Si es que no funciona, vamos a las propiedades y lo ajustamos. Por ejemplo, quiero que la X sea como mínimo un 1 y un máximo, no sé, 20 años, 10 años, los años que yo quiera. Máximo 20. ¿No? Y la Y, como mínimo, quiero que sea un 0, porque no puede haber una población de 0 habitantes, pero vamos a dejar 0 habitantes. Y como máximo, coloquemos un 50, un 60, lo que queramos nosotros anotar. En este caso 70, un 100. Entonces ahí podemos percatarnos de mejor manera cómo va el gráfico. Entonces lo podemos ajustar en base a esas características. Tenemos ahí la parte de abajo sería los años, la parte de arriba sería los millones de habitantes. Para responder la primera pregunta, supuestamente era la posición inicial. O sea, ¿cuánto había inicialmente? Entonces, cuando inicialmente, la t vale 0. Entonces uno no puede escribir t vale 0 acá. Uno tiene que decir, la t corresponde al eje x. O sea, x vale 0. ¿Qué pasa cuando la x valía 0? Y escribimos la intersección. Interseca. Abrimos paréntesis y anotamos la función. En este caso, la función pdt. pdt con la ecuación 1 que escribí yo recién. Entonces se interseca en el punto 0,7. Eso quiere decir que cuando hayan pasado 0 años desde que se aplicó ese censo o esa forma de medir la cantidad de personas, hay 7 millones de habitantes. A los 0 hay 7 millones. Lo mismo que calculé recién con calculadora, también lo indica obviamente el GeoGebra. El caso de 2013 igual tengo que determinar que hayan pasado 8 años. Por lo tanto digo, voy a decir una otra intersección, interseca la función con el elemento en este caso. Pero antes de colocar interseca tengo que indicar que x va a valer 8, porque quiero saber los 8 años. ¿Cuánto interseca? Entonces una opción es escribir el comando de interseca, entonces es una opción. Y la otra opción es buscar acá la opción intersección y elegir las variables. En este caso, x vale 8 y la función curva. Y me va indicando el punto B en este caso, igual que lo había hecho recién. Interseca. Entonces intersecan cuando
a los 8 años sería a los 23.10, o sea, 23 millones, 23.1 millones de habitantes van a ver en el año 2013. Entonces ahí tenemos otra solución del ejercicio. Lo mismo que hicimos recién, obviamente con calculadora, también esto lo hace de forma automática, siempre y cuando sepa dónde distinguir bien cuáles son el X, cuál es el Y. Luego, si me preguntan qué año van a haber 32,5, disculpe, 32.25 millones de habitantes. Pucha, 32.25. Está hablando de millones de habitantes, o sea, está hablando de la Y. Entonces digo, Y va a ser igual a 32.25. Coloco Enter. Entonces, está buscando eso. La intersección entre la función P, obviamente que nosotros creamos, con obviamente la F, que para mí es la recta que en este caso está buscando intersección. Entonces inscribo interseca, paréntesis, la función P con la F que es mi variable. Y me indica la solución. ¿Cuándo van a haber 32.25 millones de habitantes? Al cabo de 10 años. O sea, el año 2013. Porque recuerden que el 2013 partió con esa forma de medir para ese país. Entonces ya tengo escrita con el Excel, disculpe, con el GeoGebra, con el Excel, con el GeoGebra, toda la solución de mi ejercicio. Ya resuelto. No hay nada más que pueda hacer. Ya lo importante es la interpretación. Eso es lo que cuesta de repente en un ejercicio. Y simplemente están graficados todos los puntos que yo esperaba que me podría indicar la respuesta. ¿Ya? Entonces ahí, cualquier pregunta que me hiciesen, si me preguntasen cuántas personas van a ver el año 2020, el 2030, yo lo puedo determinar bajo ese formulario de ir colocando los valores. O simplemente, si me indican la solución, también lo puedo responder de esa manera. Recuerden, todos estos tipos de ejercicios están en su plataforma. Entonces usted entra a la plataforma, en la sección de matemáticas, obviamente hay una opción que son elementos, mejor dicho, o actividades que se llaman UT y usted las va haciendo. En la plataforma de NACAP. Vamos a volver atrás, voy a volver a la pizarra para que... Sí, está copiando, terminé de copiar antes de continuar con otro ejercicio. Entonces, vuelvo a repetir, GeoGebra es una herramienta que la puedo ocupar para la prueba, no hay problema. Sí, lo importante es que sepa interpretar bien los datos ya que están calculando. Así que ahí volvemos a nuestra pizarra para que sigan viendo el ejercicio.
Veamos, chicos, vamos a hacer otro ejercicio. Muy parecido al anterior. Idéntico, para ser exacto. Dice el ejercicio, la sustancia reactiva estroncio 90 se va desintegrando con el paso del tiempo, de tal manera que la masa del estroncio 90 en gramos queda según la función en T años, donde E es la cantidad de la masa en gramos y la T es el tiempo en años. Entonces está escrita como la función 222 por 0.4 elevado a T partido por 28 más 4. Ya esa es la fórmula exacta. Y nos preguntan cuál es eh, la masa inicial, eh, cuántos años pasarían para que quedaran 748 gramos y cuántos gramos de sustancia quedan después de 34 años. Eso no nos pregunta. Ya el ejercicio. Entonces, el ejercicio propiamente tal se hace, lo podemos usar con GeoGebra o lo hacemos de forma manual. Primero lo hacemos de manera manual y estimamos lo siguiente. Entonces, nuestra primera pregunta, vamos a escribirlo en azul ahora. Dice, ¿cuánto es la masa inicial? O sea, ¿cuánto es la masa inicial de ese estroncio al cabo de cero? El tiempo vale cero. Entonces escribimos E de cero es igual a 222 por 0,4 elevado a 0 partido por 28 más 4. Al hacer el procedimiento decimos que el E de 0 tiene que ser igual a esa expresión. Eso lo podemos escribir completo en la calculadora. Si lo hacemos por parte también va a dar la misma solución. Si yo dijera 0.4 elevado a 0,28, 0 partido por 28 es 0. Por lo tanto, 0,4 elevado a 0 es 1. Porque todo número elevado a 0 es por 1. 1 por 222 son 222, más los 4 serían 226. O sea, al cabo de 0 de años, o en este caso cuando partió todo, la materia inicial, habían 226 gramos de este material que es el estroncio 90. En la pregunta B nos dicen cuántos años van a ocurrir para que el EDT se convierta en 7.48 gramos. O sea, cuando empiece a haber menos gramos. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, uno reemplaza el 7.48. Tiene que ser igual a 222 por 0,4 elevado a t partido por 28. Más 4, obviamente. Y empezamos a despejar. Ese 4 que está sumando ahora va a restar 7,48. Resta el 4. Y ese 222 que está multiplicando va a dividir. Y nos queda simplemente la expresión 0,4 t partido por 28. Restamos 7.48, le restamos 4, da 3.48. Y lo dividimos por 222. Eso sería un número bastante pequeño que lo vamos a escribir con 4 decimales para que sea más exacto, que sería 0,0157. Va a ser igual a la expresión 0,4 t elevado a 28. En este caso, yo no ocupo logaritmo natural porque no está el número de Euler, simplemente hay puros números. Entonces, en este caso, vamos a aplicar logaritmo. Entonces, se va a convertir en logaritmo de 0.157 y el logaritmo, obviamente, del 0,4 t elevado a 28. Aplicamos la propiedad. Eso quiere decir que el primer resultado lo mantenemos igual. Y la t la dejamos acá, partido por 28. Pasa adelante multiplicando. Y el logaritmo de 0,4 se mantiene. Despejamos, lo que tiene que multiplicar va a dividir, lo que está dividiendo multiplica. Por lo tanto quedaría logaritmo de 0,0157. Lo dejamos en ese lugar. Va a ser dividido por el logaritmo de 0,4. Pero todo eso se va a multiplicar por 28. Ya que el 28 estaba dividiendo, ahora multiplica.
nos queda la variable t. Realizamos la calculadora, logaritmo 0,157 dividido logaritmo de 0,4, eso es 4,53, lo multiplicamos por 28 y eso da un total de 126,9, o sea, 127 años. Toda esa multiplicación 127. Entonces, al cabo de 127 años, nosotros podemos tener en cuenta que la sustancia, que originalmente eran 226 gramos, va a llegar a los 7,48 gramos concretamente en este ejercicio. Y la última pregunta, la pregunta C la vamos a hacer acá abajo porque es bastante cortita. Ya dice, ¿cuántos gramos de sustancia radiactiva quedarán después de 34 años? Entonces nos preguntan que la T vale 34. Entonces yo voy a calcular el E de 34. Lo reemplazamos. 222 por 0,4 de 34 partido por 28. Le sumamos el 4. Y nos va a indicar la respuesta. 222 por 0,4 elevado a 34 partido por 28. Eso da un total de 72. Le sumamos el 4, da un 72, 76,97 que está escrito como solución. Ese serían los gramos al cabo de 34 años. Y lo tenemos ya completo el ejercicio. Y ahora solamente nos queda, por último paso, comprobarlo. Lo podemos ocupar GeoGebra también, vuelvo a repetirles chicos, el GeoGebra es la herramienta más práctica para hacer este tipo de ejercicio. Vamos a borrar acá nuestro ejercicio antiguo de GeoGebra y vamos a volver a mostrar el pantallazo del programa, del software. En este caso software GeoGebra y les demuestro el ejercicio. Tenemos GeoGebra ahí para un rato para hacer el ejercicio. De entrada escribimos la misma ecuación, lo que hay que tener cuidado es escribirla bien, ¿no? Ya, entonces la función era sí, e de t es igual a 222 por 0,4 o 0,4 mejor exacto, hay que escribirlo con elevado a t partido por 28 más el 4 y tenemos la ecuación armada. No va a aparecer acá al principio. Vemos las propiedades. Si quiero que aparezca ahí o si quiero que aparezca automático, ahí lo ajusta. Yo lo voy a ajustar un poco más los objetos para que se pueda hacer visible. Voy a suponer del año 1 hasta al 200 en la X y en la Y del 0 como mínimo hasta, en este caso, podría ser 500. ¿No? Entonces ahí me está mostrando cómo se va aniquilando ese elemento que es el estroncio. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo que hice recién, por ejemplo, en el ejercicio pasado. Si me preguntan en cuánto la masa inicial va a ser la masa inicial, eso quiere decir que el tiempo vale 0 y el tiempo está en el eje X, por lo tanto X vale 0. Entonces busco la intersección, interseca la E, en este caso la letra E, con obviamente la ecuación. Y ahí tenemos el cálculo. O sea, al cabo de 0 años van a haber 226 gramos. Antes de hacer la B voy a hacer la C, que me decían qué pasaría al cabo de 34 años, equivale a 34. Entonces también busco interseca, digo la ecuación E, coma, la ecuación 2, que creé recién para el 34. O sea, al cabo de 34 años van a haber 76,97 gramos. Igual que la respuesta que nos indicaba recién GeoGebra. Lo indica el programa.
Y por último, ¿en cuántos años quedarán 7,48 gramos? Están preguntando por la Y. Y 7,48. Busco la expresión. Pues digo interseca la ecuación E con obviamente la F, que es la última variable que escribe. O sea que para que haya 7,48 gramos tiene que pasar 126,98 años, 127 años. O sea, 127 años pasan para que haya esa cantidad de gramos del residuo, en este caso radioactivo, de sustancia radioactiva. Y ahí tenemos nuestro ejercicio ya resuelto y completo. Entonces, lo importante acá, jóvenes, lo que requiere las funciones es que ustedes sepan interpretar cuál es la variable X y cuál es la variable Y. Normalmente los problemas los van indicando. Acá la mayoría de los errores que se cometen son por errores de lectura. Entonces, ¿a qué me refiero por eso? Por eso me refiero, por ejemplo, en el censo. Si uno dice, a partir del año 2003 ocurrió el censo, entonces ahí se creó la fórmula. Entonces alguien cuando le pregunte cuántas personas habrán en el año 2020, no falta la persona que reemplaza el valor por el 2020. Y no, hay que reemplazarlo por 17 o por 15, dependiendo del tiempo que se aplicó el censo. Entonces, en base a esas variables, uno puede ver los elementos que tenemos en este tipo de ejercicio, ocupando el GeoGebra. Así que, chicos, mañana vamos a continuar, vamos a hacer algunos ejercicios más el día de mañana, utilizando el exponencial, los logaritmos, la cuadrática, la lineal, viendo la forma tradicional y utilizando el GeoGebra para que eh, vayamos avanzando, y vuelvo a repetirle, ya la prueba es el próximo viernes. Con eso vamos quedando el día de hoy, chicos. Se pueden ir desconectando nomás. La idea es que igual repasen los ejercicios. Ustedes los pueden volver a hacer con otros números, porque estos son aleatorios. Los ejercicios que están en la página. Entonces dejamos la grabación hasta acá. Y me despido.